importantísimo. Todo cristiano, y mayormente cristianos del camino crucificado, deben tener la experiencia de la oración de intercesión con dolores de parto. ¿Por qué? Porque eso habla de crecimiento espiritual. Así que en el caso de los del 30%, chequen ustedes en su casa, esa es su tarea para que la hagan durante el día. Chequen cómo cada alabanza y cada canto que está mostrado aquí habla de un diferente grado de alabanza. Esto hace saber claramente, mis hermanos, que su intercesión no había llegado a la madurez, ni tampoco su labor de parto. La esposa que vemos aquí, en este caso en el 120%, ellos llegaron a la plenitud, puesto que su intercesión los llevó a adquirir los 4 colores del arco iris en su vida. Ahora, déjenme mostrarles algunas cosas más. Ustedes han visto esa parte del capítulo 14. Estos 144,000 tendrán una canción sobre todos estos diferentes tipos de intercesión y diferentes intercesores, y puede ser lo que el Señor desea que sean. De manera que los 144,000 cantarán, pero no con una mala actitud. ¿Ven eso? ¿Dónde tenemos, por ejemplo, algo donde están alabando a Dios teniendo una mala actitud? Quiero mostrárselos y vean que ni siquiera lo estoy contando en esta estatura. Vayamos al capítulo 6. Amén. Espero que estén entendiendo. Lo voy a repetir ahorita un momentito más. Y si ustedes se dan cuenta, sí, así es. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un grupo de gentes, pero pónganme atención, estamos en el 6:9, no lean todavía, primero escúchenme por favor, estoy hablando con mis hermanos de internet. Vean ustedes, primero observen que ni siquiera ese grupo está considerado entre estos 4 grupos, no están considerados ahí. Es más, ni siquiera aparece el capítulo 6. Aquí tengo el capítulo 7, capítulo 4, capítulo 19 y capítulo 14. No aparece el capítulo 6. ¿Por qué? Porque este tipo de gentes nunca jamás aprendieron intercesión y labor de parto. Nunca lo aprendieron. Son gente que ni siquiera tiene estatura espiritual. ¿Cómo puedo yo saber que no tienen estatura espiritual? Porque si ustedes se dan cuenta, están desnudos. Y dice que les fueron dadas sendas ropas blancas, pero no se les ordenó que se las pusieran. Ahora, vamos a ver este punto. Dice, y cuando él abrió el 5º sello, vi debajo del altar, vean si alcanzan a mirar el tabernáculo mosaico, ni siquiera están en el lado izquierdo del altar, ni siquiera en el derecho. Están debajo del altar. Quiere decir que ni siquiera habían entrado lo suficiente. Creían en Dios, pero nunca le creyeron a Dios. Amaban a Jesús, pero nunca experimentaron ese amor recíproco. Varias cosas podría decirles. Así que dice, estaban ahí debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz. Y aquí la palabra alta voz no quiere decir cuando decimos aleluya, gloria a Dios. No, esta palabra alta voz quiere decir hablaban con déjenme encontrar la palabra correcta, hablaban con queja, con murmuración, con un aspecto de reclamo. Más bien esa es la palabra reclamo. Hablaban en alta voz, como con reclamo, con insatisfacción, con inseguridad y mal humor. Indignación, ¿no? Indignación, así es, bueno, así es. Clamaban en alta voz, diciendo, pero ¿hasta cuándo, Señor Jesús?
¿Hasta cuándo? Nada más queremos saber, ¿hasta cuándo vas a vengar? Dice, bueno, déjenme leer cómo está. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Pero estas palabras, santo y verdadero, déjenme decirles, ustedes pueden decir, oiga hermano, pero están hablando perfectamente. La palabra santo y verdadero va con menoscabo. Están habladas con menoscabo. ¿Saben lo que es eso, no? Sí. Hablarlo como con burla, vamos. Con dolo. Con dolo. Tú que eres santo, tú que eres justo, dices que eres justo, dices que eres perfecto. Exactamente, hermano Bernardo, exactamente. Estamos hablando del tabernáculo celestial que le fue mostrado a Moisés cuando él dibujó, cuando le fue dado el diseño del tabernáculo terrenal. Ese tabernáculo celestial no es otro más que el tabernáculo que sirvió de modelo, de prototipo, de patrón, para que Moisés se guiara de la forma en que tenía que hacer el tabernáculo. Muy bien, hermano. Entonces dice, ¿hasta cuándo vas a juzgar y vas a vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Vieron eso? ¿Saben una cosa? A mí me llama la atención algo. Eso de que muchas veces venimos ante Dios, yo vengo con una carga que me está causando indignación ante Dios. Fíjense bien en esto. Esto nos deja saber que cuando venimos a Dios en oración debemos hacerlo de la manera más perfecta y más correcta delante de Dios. Yo puedo venir con un enojo tremendo en mi corazón y puedo venir y acercarme y decir, Señor, tú que eres justo, tú que eres santo, tú que eres maravilloso, tú que eres altamente divino. Pero estoy mezclando en mi enojo esos atributos que son reales delante de Dios. Muy diferente a que yo venga y le diga, Señor, tú eres bueno, mi Dios. Yo no creo que tú quieras esto para mí, pero si eres tú, Señor, déjamelo saber. Uno viene postrado, humillado, pero estos que están aquí mencionados no estaban en esa forma. Esto les deja saber, vuelvo a repetirlo, mis hermanos, que aun cuando digamos santo, santo, Señor, justo y divino y etcétera, podemos estarlo diciendo con un enojo interno. Recuerden que dentro de nosotros hay dos tipos de iras: iras ardientes e iras congeladas. Y cualquiera de estas dos iras son las que pueden levantarse en tu vida cuando tú vienes a orar. Y es lo que están haciendo este grupo. Así que pueden darse cuenta, dejemos ahí eso, pueden darse cuenta que aún a pesar de que estos figuran dentro de los intercesores, aún así su intercesión no fue tan completa como lo tuvo los del 120%. En otras palabras, ¿saben quién es este grupo que están aquí? La esposa. Los del 120 son los sacerdotes Melquisedec del amor. Y ellos van a estar llenos de banderas de amor, porque cada bandera que ellos levanten en la eternidad será las veces que en esta vida amaron el perdonar. Son los perdonadores, son los que no les importó nunca el grado de injuria, blasfemias, sufrimientos que alguien les haya causado. Ellos levantarán sus banderas de perdón, que son banderas de amor, y ellos levantarán esa bandera, dando a entender, abre la puerta, hijo. Ya se fue. Pajarote. Ahí está todavía. Bueno, quiere venir a alabar a Dios. Dicen que las aves del cielo también alaban a Dios. Y bueno, sabe que estamos alabando al Señor. Bendito es su nombre. Bueno, es que se metió un ave grande aquí a la iglesia y estamos tratando de que salga. Ok, entonces pueden ver, esos sacerdotes Melquisedec son los sacerdotes del perdón. Son los sacerdotes que amaron aquí en esta vida perdonar, porque apreciaron el perdón de Dios. Son sacerdotes que no les importó, ya lo dije, el tipo de injurias,
bajezas por las que alguien te haya hecho cruzar, nunca tu sufrimiento que alguien te haya hecho pasar fue semejante en lo más mínimo al sufrimiento que Jesús tuvo. Y sin embargo, Él es el perfecto sacerdote Melquisedec del amor. A Dios sea la gloria. Así que entonces, mis amados hermanos, estos que están aquí, ¿verdad? Los 144,000 cantarán, pero no cantarán con una mala actitud. Claro. Ellos no estarán diciendo, no tengo ganas de cantar hoy, no quiero cantar porque alguien no me gusta y está parado aquí enfrente de mí. Ellos al contrario, serán un arcoíris a donde quiera que haya una mente, un corazón y un canto de amor. Ellos darán su luz de las 4 letras del nombre. Siempre buscarán gente que esté levantando el nombre, glorificando el nombre del Señor, y son capaces de iluminar la tristeza de aquellos que están en medio de las tinieblas y en medio de la lluvia y las tormentas. Siempre habrá un arcoíris. ¿Y quién será ese? Algún cristiano que ha llegado a ese nivel para iluminar sus tinieblas y con el arco iris traer gozo y contentamiento y alegría en el corazón. Alabado sea el Señor. Amados, estoy tratando por la dirección, por la guía y el gobierno de Dios, de darles a todos ustedes una visión más allá que nada que hayan obtenido hasta este punto. El incienso, si hablamos del incienso, óiganme bien, ¿cómo pueden ustedes ser un intercesor? ¿Qué tipo de intercesores Dios escoge? ¿Qué tipo de intercesores? ¿En qué son diestros estos intercesores? En la oración. Bueno, antes de ir a ese punto de la oración, mejor se los digo, ¿no? ¿Ok? Fíjense. Hemos aprendido, y les di a ustedes hace muchos meses, les di unas lecciones acerca del incienso molido, incluso así se llamó el título, y duró unas 10 lecciones o 20 lecciones, yo creo unas 20. Les estuve hablando sobre incienso molido, y les dije que el incienso molido era molido doblemente. Deben de recordar eso. Les dije a ustedes que el incienso era molido doblemente y era pequeño. ¿Por cuánto tiempo el incienso era molido? Fíjense bien, era molido en 2 fases. 6 meses y 6 meses. ¿Por qué? Porque el incienso se ofrecía en el día de la expiación. Se ofrecía precisamente en la fiesta de la Pascua, cuando se ofrecía la ofrenda por el pecado. Así que la ofrenda por el pecado se ofrecía una sola vez al año. Pero ese incienso tenía que ser molido en periodos de 2 periodos, 6 meses y 6 meses. Pero en este caso, mis hermanos, el incienso tenía que ser de veras pulverizado al grado de que casi era volátil ante el movimiento más pequeño que se hiciera. Si tú ponías ese incienso molido en tu mano, era tan volátil por lo frágil, por lo molido y remolido, por así decirlo, que un movimiento leve, brusco que hicieras con tu mano, el incienso rápidamente se levantaba. Así que por 364 días, por así decirlo, antes del día de la expiación, los judíos no tenían un calendario en inglés, pero uno puede usar algún otro número de días en el calendario inglés, porque ustedes se relacionan con él de alguna manera. Pero el incienso Daukat, y se acuerdan que les dije que este incienso Daukat, que en español se pronuncia Dakak, este era el incienso del Dios, y era molido hasta llegar a hacerse lo más pequeño que sea. La palabra pequeño es Dak.
Este es el incienso del Padre y el incienso Daucac del Hijo de Dios. Son palabras familiares. Déjenme ver si puedo mostrárselos en una balanza, pero necesito borrar aquí esto. Creo que lo puedo borrar. Así que ya vimos esto, ya lo estuvimos viendo. Sabía que había algo ahí, por eso quise esperarme cuando les estoy hablando del incienso doblemente molido. Probablemente ustedes han leído una historia, que déjenme ver si me da tiempo de contárselas, está en la Biblia. Déjenme mostrarles aquí mostrarles una balanza. Quiero mostrarles una balanza. Aquí el tiempo de ser molido, voy a escribir aquí, molido por 364 días. Por 364 días. En otras palabras, para no hacer tantos números y tantas cuestiones, estamos hablando de 6 meses en un lado. Bueno, voy a escribirlo, 6 meses y 6 meses. Y cuando hablamos de esto, por eso les dije que les iba a contar una historia mencionada en el libro de Esther. En el libro de Esther hay una historia que nos habla de esto que estoy hablando aquí. Bueno, podemos claramente ver un tipo, sombra y figura de la experiencia por la cual Esther tuvo que pasar. Y si ustedes pueden ver, Esther sobrepasó en nobleza, en humildad, en belleza, la vida de Vasti. Así que esto fue algo bien tremendo. Vasti tenía una belleza, pero no voy a entrar en esos detalles. Les dije que solamente iba a mencionar algo, pero ahorita déjenme primero ir a mi punto aquí, donde estoy parado. Así que estoy hablando, mis hermanos, sobre el incienso Daucac, que es Dacac. Voy a escribir aquí. Creo que es... incienso Dacac. Este incienso Dacac es muy importante que ustedes vean. Era pequeño, era molido, y tiene que ver con el incienso del Padre. Este tiene que ver con el incienso relacionado al Padre. Y dice que era totalmente molido. Luego tenemos otro incienso, en este caso el llamado incienso, déjenme ver aquí porque si no, no quiero cometer algún error. El otro tenemos ese incienso Dac. Y este tiene que ver con el Hijo. Y este era molido. Así que esta porción que ustedes están viendo, déjenme poner 2 flechas aquí para resumir el punto. Es la razón por la que se le llamaba doblemente molido. Ahora, hermanos míos, sin embargo, a pesar de que eran doblemente molidos y podríamos pensar que era lo mismo, son diametralmente diferentes. Nos estamos refiriendo al incienso que representaba la intercesión del Hijo, así que los sacerdotes molían el incienso pequeño, y los 5 ingredientes en el incienso eran exactamente un cuadro del nombre del Señor Jesucristo.
Así que el incienso que nosotros vemos aquí en este lado con el Hijo, el incienso que vemos aquí, eran en este caso, solamente lo voy a mencionar, eran en este caso 5 ingredientes. En el caso del Padre eran en este caso 4 ingredientes. Así que aquí tenemos parte del cuadro. Quiere decir que en el Padre hay intercesión. En el Padre hay intercesión. En el Hijo hay intercesión. Ahora, este tipo de intercesión es el que realmente ha tenido a la tierra en el peso, en el volumen, en el control de todas las cosas. Quiere decir que en el Padre y en el Hijo nada se le sale de orden, todo está controlado perfectamente. Así que hay tanto que hablar incluso sobre toda esta parte, que necesito que ustedes tengan una plenitud de lo que estamos hablando y que podamos darnos cuenta en dónde estamos caminando con esto. Así que, amados, solamente déjenme mostrarles. Hay muchas cosas que vamos a tener que hablar si nos metemos definitivamente en este asunto de los ingredientes que tienen que ver con el Padre y con el Hijo. Ahora, solamente déjenme mostrarles un pequeño versículo en el libro de Isaías para hablar del Padre. Estoy en Isaías, capítulo 66, versículo 9. Recuerden que estoy hablando con ustedes un concepto llamado oración de intercesión con dolores de parto o labor de parto, que es lo mismo. Así que vamos a ver aquí, vamos a checar este texto. Y capítulo 66 del libro de Isaías, capítulo 66, versículo 9. Versículo 9. Ahora dice así la palabra de Dios. Está refiriéndose a Jehová Dios el Padre. Y dice: yo que hago parir, no pariré, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Dios tuyo. Ahora, esta palabra aquí puede aplicarse a varias cosas. No voy a entrar en detalle, solamente al punto al que estoy refiriéndome. Cuando este texto está refiriéndose, cuando él dice: yo que hago parir, no tendré dolores de parto. Los dolores de parto van incluidos con la intercesión. Es un tipo de nivel de oración, hermanos, que no se encuentra, vean aquí por favor, en el tabernáculo mosaico. El tipo de oración de intercesión con dolores de parto, pónganme atención, no se encuentra en este tipo de nivel. Aquí en el tabernáculo, en este nivel, solamente encontramos oración de petición, pero no encontramos la oración de intercesión con dolores de parto. Así que la oración de intercesión con dolores de parto la tenemos hasta acá, donde está en este caso el altar de la oración. Quiere decir que ha habido crecimiento espiritual para poder llegar hasta este nivel de oración de intercesión con dolores de parto. Así que entonces, cuando vemos aquí en Isaías 66:9, está hablando claramente que Jehová Dios tiene y practica la oración de intercesión con dolores de parto. Ahora, no recuerdo ahorita a la mano, pero el apóstol Pablo está diciendo que estoy de parto por parte de ustedes. El apóstol Pablo así lo dice claramente. Si ustedes
buscan la cita, mis hermanos que están en internet, si ustedes tienen una concordancia ahí a la mano, el apóstol Pablo está diciendo que estoy de parto por parte de ustedes. En otras palabras, él tenía intercesión y dolores de parto. Intercesión y dolores de parto. Este es un tipo de nivel. Ahora, hace un rato hice una pregunta que no la he respondido. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Intercesión? ¿Qué es intercesión? No, dije que algo así, dije, ¿qué es lo, de qué tipo, de qué están formados los intercesores o los 144,000 que son intercesores? Dije, ¿de qué están formados? Tú decías de oración, de intercesión. Pero te dije, espérame, antes que eso. Primero tengo que regresar para poder responderles la pregunta que les hice. Tienen que poner atención en esta palabra molido, 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 molido. Doblemente molido. En otras palabras, los verdaderos cristianos que formarán parte de la esposa de los 144,000 son gente doblemente molida por las tribulaciones, por el dolor, por el sufrimiento, por la agonía, por la soledad, por el hambre, por la desnudez. En otras palabras, ¿se imaginan si yo voy con este mensaje con los de pare de sufrir? O los pastores de la prosperidad. O con los pastores de la prosperidad. ¿Se imaginan que yo voy con este mensaje acerca de que el verdadero cristiano que Dios busca es que haya pasado el mayor tiempo en el molino donde el Señor los está moliendo doblemente molidos, hasta poder sacar lo más diáfano, lo más perfecto de la vida de esos cristianos? ¿Sí? Es un ejemplo, ¿no? Como cuando fue Jesús a Getsemaní. Exactamente, él fue molido, exactamente. Pero mira, se puede aplicar, pero hay que tener mucho cuidado con ese ejemplo. Te voy a decir por qué. Porque quien lo estaba moliendo era Leviatán y sus ejércitos. Por eso digo, hay que tener nada más cuidado cómo aplicarlo. Y acá es Dios, ¿no? Y acá es Dios, exactamente. Así es. Pero de una u otra manera, Dios permitió que llegara ahí Jesús. Oh, claro. También él que se diera cuenta si venía por medio de Dios o por medio del maligno. Así. Bueno, ¿están oyendo? Ahora, les dije que les iba a hablar un poquito, aunque ya se me fue el tiempo, pero déjenme llevarlos al libro de Esther. Y les dije que les iba a mostrar algunos secretos relacionados con esto también. Así que, si vamos al libro de Esther, solamente déjenme ver por dónde está. Sí, creo que aquí ya lo tengo. Tremendo, es maravilloso esto. Muy poca gente utiliza el libro de Esther para sacar un sermón o un estudio. Pero aquí vamos a ver capítulo 2. Y ya les dije a ustedes que la reina Vasti fue desplazada por Esther, ¿verdad? Y les dije a ustedes que esto fue algo tremendo. En este caso yo puedo pensar que Vasti representa a las demás denominaciones. Vasti representa a todas las denominaciones, pero Esther representa al camino crucificado. Esther representa al camino crucificado. Yo no quiero ser una Vasti, yo quiero ser una Esther. Así que vamos a ver qué fue lo clásico en esta mujer. Dice aquí, en versículo 7. Dice, ¿de qué, perdón? ¿Ah? ¿De qué? Del capítulo 2, no lo dije, ¿verdad? No. Perdón, capítulo 2 del libro de Esther. Capítulo 2, versículo 7. Ahorita voy a leer y ustedes van a encontrar lo que está en el pizarrón, como una sombra y figura. Y había criado a Hadasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y era moza de hermosa forma y de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo le había tomado por hija suya. Sucedió pues que como se divulgó el mandamiento del rey y su acuerdo, y siendo reunidas muchas mozas de Susán, residencia regia a cargo de Ejaí,
¿Fue tomada también Esther para casa del rey al cuidado de Hegai, guardada del